Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están esta semana? Espero que muy bien. Pues vamos a leer un capítulo más del libro Discursos sobre Krishna y la Gita. Ya hemos hablado de lecciones espirituales de la Gita número 1 y número 2. Y este es el número 3. El número 3 sobre el tema. Así que los que no lo hayan visto a la parte 1 y 2, les recomiendo que la vean. ¿Ok? Muy bien. Como saben, este es un capítulo del libro de Sri Sri Anandamurti que se titula Discursos sobre Krishna y la Gita. ¿Mm? Muy bien. Dice así: los hombres del partido de la mente y los hombres del partido Pándava se han reunido para librar una batalla. Como saben, están dos ejércitos enfrentados, los del partido, los del grupo de Dhritarashtra, el rey ciego, y el otro partido es Pándava, quiere decir los 5 hermanos Pándava que los dirigía Krishna. Es decir, cada uno de estos dos partidos tenía mucha gente en su grupo para luchar en la batalla. Y también hemos hablado de que Dhritarashtra era ciego, pero representa la mente ciega, la mente que no discierne, y que Sanjaya es su ayudante, el que le transmite lo que está sucediendo en la batalla. Es el discernimiento, el que ve con claridad. Quiere decir que sí, por más inteligente que seamos cada uno de nosotros y no apliquemos el discernimiento, en la mente se pierde. Muy bien. Entonces, dice así: los hombres del partido de la mente, o sea, de Dhritarashtra, y los hombres del partido Pándava, los 5 hermanos Pándava con Krishna, se han reunido para librar una batalla. ¿Quiénes son los hombres del partido de la mente? ¿Y a qué mente nos referimos? Nos referimos a la mente ciega, la mente sin juicio, sin conciencia. Y en el otro bando están los hombres del partido de Pandu. Pandu se llamaba el padre de los 5 Pándavas. La mente atrae a los seres humanos hacia la crudeza, la estaticidad. Los 100 agentes de la mente ayudan a la mente a hacer esto. Son los 100 hijos de Dhritarashtra. Habíamos hablado que hay 5 sentidos motores, 5 sentidos sensoriales, y que cada sentido se puede, o cada órgano se puede expresar en 10 direcciones. Entonces, como hay 10 sentidos, se expresan en 10 direcciones, son 100. Por eso dice los 100 hijos de Dhritarashtra. ¿Ok? También se explica que si Dhritarashtra existió como ser humano, como el rey ciego, el padre de 100 hijos, en realidad no tenía 100 hijos. Acá se refiere 100 hijos a los 10 sentidos que se pueden expresar en 10 direcciones. Y recordemos que los 5 primeros chakras habían sido identificados como los 5 Pándavas, los nombres de los 5 hermanos, ¿ok? Y que pasando el 5.º chakra, entramos en la esfera de la mente, y más allá, en el 6.º chakra, y más allá de la mente,
se encuentra el ser, la conciencia. Por eso les recomiendo que vean la parte 1 y la parte 2, que tiene el mismo título. Y en el campo opuesto, como ya lo he mencionado, avanzando con la aspiración de alcanzar el autoconocimiento, están los hombres del partido de Pandu. Pandu significa esforzarse por alcanzar el autoconocimiento. Avidya, habíamos dicho que hay dos fuerzas en esta creación. Una que es avidya, que nos aleja del núcleo cósmico, y la otra es vidya, que nos acerca al núcleo cósmico. Entonces, en nuestra mente también tenemos vidya y avidya, depende de nuestros pensamientos que nos guían hacia lo alto o nos guían hacia la oscuridad. Bien, por eso es muy importante lo que pensamos, lo que vemos en la televisión, qué es lo que hablamos, qué es lo que leemos. Así nuestra mente va a funcionar de acuerdo a nuestras inclinaciones. Pues es de esperar que nuestra mente esté guiada por vidya, la fuerza del bien que nos lleva hacia la espiritualidad, hacia la conciencia infinita. Para ello, tenemos que pensar en cosas espirituales. Nuestra vida cotidiana en este mundo material tiene que estar guiada por la espiritualidad y por la energía sutil que nos lleva a través de cada acción que realizamos a lo supremo, a lo alto. Podemos desempeñar todas las tareas de la vida de manera que siempre nuestra mente no esté alejada del núcleo cósmico, con la ideación espiritual. Muy bien, dice así: avidya es la fuerza que arrastra a la gente hacia abajo. En ese bando están los 100 hijos de Dhritarashtra, el ciego. Quiere decir que los hijos de Dhritarashtra no eran buenos, no eran buena gente, eran bastante inmorales. En el otro lado está la fuerza de vidya, que despierta la Kula Kundalini Shakti, la Jiva Shakti, fuerza microcósmica dormida en los humanos, y la empuja hacia arriba hasta la sede de Paramapurusha en el Sahasrara Chakra, la morada de Krishna, el controlador supremo de todo. Muy bien, quiere decir que la fuerza sutil de vidya despierta la Kula Kundalini, que sabemos que es la fuerza psicoespiritual que yace en el coxis. ¿Cómo se despierta esta fuerza? Se despierta a través de la ciencia espiritual de la meditación, de la iniciación espiritual. Porque ¿quién puede despertar esta fuerza? El maestro, el gurú, puede despertar esta fuerza. Decimos en Ananda Marga, digamos, yo soy Didi, soy acharya, maestra espiritual. Hay dadas que son hermanos espirituales y son acharyas. Todos somos maestros espirituales. Cuando damos la iniciación, realmente es esa fuerza espiritual del gurú a través nuestro que logra la iniciación. Nosotros damos la técnica, damos la explicación, pero solo la fuerza del gurú a través de esa técnica puede despertar la Kula Kundalini. ¿Y cuánto cuesta aprender esta técnica divina y maravillosa? Cuesta 0 céntimos, porque lo que es verdadero no tiene precio y está al alcance de todos, ricos, pobres, etc. Entonces, esta fuerza microcósmica se llama Kula Kundalini Shakti o la Jiva Shakti. ¿Ok?
El otro día expliqué en el vídeo anterior a este, en las lecciones del Gita número 2, expliqué que la fuerza cósmica se encuentra en el séptimo chakra y que a través de la creación, ese chakra representa en el universo, representa el núcleo cósmico. Entonces, con la creación del universo, esa fuerza se va transformando en los factores fundamentales y luego llega al primer chakra, que sería el chakra básico, que es el Muladhara chakra. Y allí se encuentra nuestra fuerza espiritual, que digamos así, debe ser despertada con la iniciación para elevarla a través de los chakras hacia el chakra de la mente, hacia el último chakra que se encuentra en la coronilla de la cabeza. Y cuando entramos en el sexto chakra, nos unificamos con la mente cósmica y con el séptimo chakra nos unificamos con la conciencia cósmica. Pero debe haber iniciación. Esta fuerza no se despierta pagando dinero. Y tampoco los que enseñan esta técnica cobrando sumas de cualquier tipo de moneda no son los verdaderos maestros. Así que hay que saber elegir, chicos. Hay que saber elegir y tengan mucho cuidado. Muy bien. Entonces, el último chakra, el Sahasrara chakra, es el chakra controlador supremo de todo. Y decimos que es la morada de Krishna, porque Krishna existió como ser humano, pero al mismo tiempo es la conciencia en el núcleo y también en el núcleo de cada persona de su Sahasrara chakra, del séptimo chakra. Entonces, nuestra función nuestro deber es despertar la Kundalini a través de las prácticas espirituales y unificarnos con Krishna en el quinto chakra. Con Shiva en el sexto chakra. Bien. Así, dos ideas se han encontrado y sintetizado dentro de este cuerpo humano, este Dharma Ketra, este Kuru Ketra, este Dharma Ketra del cuerpo y Kuru Ketra del mundo. Dharma Ketra se le llama al cuerpo humano, ¿ok? Que es el cuerpo que a través de la utilización adecuada nos lleva a la autorrealización. Y Kuru Ketra es el mundo que nos rodea, es digamos así, el campo de acción. Bien. Bien. La Kula Kundalini es la fuerza microcósmica, dormida, a la que he llamado la negatividad fundamental. O sea, allí en el primer chakra se encuentra la Kula Kundalini. ¿Y por qué se dice que es la fuerza de negatividad fundamental? Porque la fuerza de positividad fundamental se encuentra en el séptimo chakra, la conciencia infinita, ese vínculo que tenemos con la conciencia infinita, de donde hemos, digamos, emanado. Y luego las prácticas nos llevan a esa unión. Entonces, allí, digamos que esta fuerza parte desde la conciencia cósmica, digamos, para que estemos claros en el séptimo chakra. Y va descendiendo, esa fuerza se va volviendo más densa, entonces se transforma primero en mente cósmica, luego se transforma
en los 5 factores fundamentales. Por eso el quinto chakra representa el factor etéreo. El cuarto chakra, el que está en el centro del pecho, representa el factor aéreo. El que está a la altura del ombligo representa el factor fuego. El segundo chakra, que está, digamos así, entre el tercer chakra, entre el ombligo y las glándulas sexuales, controla el factor líquido. Y luego el chakra básico, o sea, el terráqueo, representa el factor sólido, ¿ok? Por eso cuando llega allí la divinidad, que es el ser, ha pasado por mucha transformación, y lo que tenemos que hacer es que el ser despierte con la técnica de meditación, como he dicho anteriormente, y luego con las prácticas espirituales vaya evolucionando y haciendo a través de cada chakra para llegar al chakra séptimo. Y allí uno, cuando llega allí, ese alma, ese ser individual se unifica con la conciencia cósmica o Parama Purusha. Parama quiere decir suprema, Purusha quiere decir conciencia. Entonces, muy bien. La Kula Kundalini es la fuerza microcósmica dormida, a la que he llamado la negatividad fundamental, y la fuente original Parama Purusha de la que brota esta fuerza microcósmica es la positividad fundamental. Por lo tanto, cuando esta fuerza quiere ascender, tiene que ascender por el camino que va de lo burdo a lo sutil. Del mismo modo, Avidya, la fuerza, digamos así, la fuerza cósmica que recorre el camino de los 100 agentes de la mente, los 100 hijos de Dhritarashtra, atrae a la gente de lo sutil a lo burdo y en última instancia trata de reducir a la gente a la estaticidad y a lo burdo. Voy a explicarlo un poquito más detallado. Si hemos dicho que el chakra séptimo, el Sahasrara, es la sede de la conciencia cósmica, y el chakra, primer chakra, el de la base del coxis, el Muladhara, el que controla el factor sólido, allí es donde se expresa, digamos así, la negatividad fundamental. Porque ¿por qué negatividad fundamental? Porque la conciencia ha llegado digamos, a crudificarse, ha pasado por diferentes niveles a través de los factores fundamentales y se encuentra allí, ¿ok? Entonces, si nuestra mente va hacia lo sutil, digamos, está dirigida, atraída por vidya, por la fuerza psicoespiritual, por la fuerza cósmica sutil, nos lleva hasta el último chakra. Y si está atraída por avidya, nos lleva hacia lo mundano, hacia lo material. Por eso dice aquí que avidya recorre el camino de los 100 agentes de la mente, los 100 hijos de Dhritarashtra, o sea, los 100, digamos, los 10 sentidos sensoriales y motores que se expresan en 100 direcciones, son los 100 hijos de Dhritarashtra, que nosotros también los tenemos, Por eso cuando nuestra mente, nuestro nivel mental y espiritual está dentro de la materia únicamente, estamos ciegos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, los 100 hijos de Dhritarashtra atrae a la gente de lo sutil a lo burdo y en última instancia trata de reducir a la gente a la estaticidad.
a lo burdo. Así, las dos fuerzas son enemigas natas. Enemigas natas significa aquello que no puede coexistir. Por ejemplo, los humanos y los tigres, o las serpientes y las mangostas son enemigos natos. De ahí que la aspiración a ascender el pensamiento de que me elevaré, me uniré a Paramapurusha, a la conciencia cósmica, y me perderé completamente en él, olvidando mi identidad personal, esta ambición de elevarse nunca puede reconciliarse ni equilibrarse con la inclinación a volverse burdo. Quiere decir que si mis pensamientos rondan las 24 horas del día sobre cosas burdas, lo mundano no es malo, porque tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos nuestras obligaciones mundanas, pero cuando nuestros intereses se concentran solo en lo mundano, entonces no olvidamos nuestra identidad personal, nuestro ego, y es difícil tener la ambición de unificarse y de conciliarse con ese punto de la conciencia cósmica que se encuentra en el Sahasrara Chakra. Por eso, la meditación es fundamental. Los libros que leemos, las películas que vemos, todo lleva nuestra mente a lo sutil, y ese es el camino que nos ayuda en la autorrealización. Bien, entonces, cuando hay apego a lo mundano, Paramapurusha, la conciencia suprema, no está allí. Una cosa es utilizar el mundo para nuestras obligaciones y otra cosa es tener apego y como meta. Donde está Paramapurusha no puede haber apego. Estas dos cosas no pueden ir juntas, igual que el sol y la noche no pueden ir juntos en el mismo cielo. Nunca podemos tener el sol y la noche al mismo tiempo. Al ver acercarse el sol, el rostro de la noche palidece y sabemos que ha amanecido. Del mismo modo, cuando la noche desciende, el sol desaparece. Los dos no pueden coexistir. Estas dos cosas no pueden ir juntas. Del mismo modo, la inclinación psíquica basada en envidia y en el ideal del bien más elevado nunca puede coexistir con la inclinación psíquica basada en avidia, en lo burdo y dirigida hacia los placeres de los sentidos. Esto se debe a la diferencia básica entre la materia y la conciencia. Las personas cuya visión no es lo suficientemente clara como para captar la perspectiva real de las cosas, hablan de coexistencia pacífica simplemente para ganar aplausos baratos. Viven en el infierno de los tontos. No diré el paraíso de los tontos, aunque sea la expresión habitual. Viven en un infierno de tontos porque esa coexistencia no es posible. La oscuridad no puede coexistir con la luna. Hablar de lo imposible no es una apuesta por la popularidad barata, es una forma de hipocresía. Quiere decir que hay muchos que proclaman que esto es posible, que la oscuridad y la luz coexistan, pero eso es el populismo barato y no la realidad. Ahora, esta negatividad fundamental, la Kula Kundalini, la fuerza microcósmica durmiente, debe pasar de lo burdo a lo sutil, de la materia a la conciencia. En el proceso de movimiento de lo burdo a lo sutil, tendrá que buscar primero el factor sólido, luego el factor líquido, luego el factor luminoso, luego el factor aéreo,
luego el factor etéreo. Estos factores, el factor sólido, se encuentra en la base del coxis. Digamos así, ese chakra controla el factor sólido. El segundo chakra controla el factor líquido. El tercero, el factor luminoso. El cuarto, el factor aéreo. Y luego el quinto, el que está en la garganta, a la altura de la garganta, controla el factor etéreo. Después de estos viene la mente. ¿A dónde se encuentra el control de la mente? En el entrecejo, que a su vez tiene varias etapas. Pasando gradualmente por todas las etapas, llega finalmente al alma y a Paramatman, alma unitaria y alma suprema. ¿Por qué dice que el que llega a la mente tiene varias etapas? Porque la mente tiene 5 niveles. El nivel consciente, el nivel subconsciente y los 3 niveles del inconsciente. Entonces, para llegar a la esfera del ser, hay que pasar por estas 5 etapas de la mente. Bien, cuando la mente se funde en Paramatman, cuando la mente se funde en la conciencia suprema, Paramatman, llamamos a ese estado Nirvikalpa Samadhi, absorción indeterminada. Cuando, sin embargo, la mente alcanza Paramatman, pero en lugar de fundirse en él, se funde en la mente de Paramatman, llamamos a ese estado Savikalpa Samadhi, absorción determinada. Voy a explicar esto mejor. Es decir, voy a tratar de aclararlo. Cuando la Kundalini se funde en el sexto chakra, en el entrecejo, se fusiona con la mente cósmica, porque ahí ya el ser individual, digamos así, la mente del ser individual termina en el quinto chakra. Entonces, pero dice, en el lugar de fundirse, en el fundar de fundirse en él, se funde en la mente de Paramatman. Ok, pero cuando la mente pasa del sexto chakra y arriba llega al séptimo chakra, entonces se funde en la conciencia cósmica. ¿Ok? Entonces, en el entrecejo nos fundimos con la mente cósmica. Y en el séptimo chakra nos fundimos con la conciencia cósmica. Entonces, cuando nos fundimos con la mente cósmica en el sexto chakra, eso se llama Savikalpa Samadhi. Quiere decir absorción determinada. Y cuando nos fundimos con la conciencia cósmica en el séptimo chakra, eso se llama Nirvikalpa Samadhi. Nos fundimos en el océano de la conciencia cósmica. Como una gota de agua que lanzamos y se funde y se pierde en el océano, se pierde porque la gota se transforma en el océano, así nuestra alma individual se funde en la conciencia cósmica y llegamos al punto final y entramos en lo que es la inmortalidad suprema. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, al elevarse, el primer paso es el factor sólido, donde descansa, digamos así. La Kundalini está realmente en la base del coxis antes de llegar al primer chakra. Entonces, cuando llega al primer chakra, dice allí, es el primer paso, se denomina el factor sólido, como les dije antes. Allí descansa. Cuando justo después de la iniciación, Diksha quiere decir iluminación, quiere decir iniciación espiritual. La Kundalini comienza a avanzar, comienza a moverse, se eleva hasta Kiti-tattva, es decir, cuando se despierta la Kundalini allí en la base del coxis, luego llega hasta Kiti-tattva, digamos,
a donde está el primer chakra, que controla el factor sólido del cuerpo. Podemos decir entonces, a ver, vamos a ver qué dice acá. O sea, donde es la morada individual que se encuentra allí, digamos así, la Kundalini llega a ese punto, al punto de partida que es el control, donde se controla el factor sólido. Así que, cambiando el orden de las palabras, el nombre, ¿se acuerda que les había dicho que los 5 primeros chakras tienen el nombre de los 5 Pándavas, de los 5 hermanos Pándavas que luchan en la guerra con Kirtan, con Krishna? Entonces, el primero se le llama a ese chakra también Sahadeva, que era uno de los hermanos, el más joven de los hermanos Pándava. Significa el factor sólido. La Kula Kundalini continúa elevándose. ¿Qué hay más arriba del factor sólido? Está Apatattva. Apatattva es, digamos, está en el chakra Svadhisthana chakra. ¿Qué significa Apa? Apa significa líquido, ¿eh? Significa líquido, lo que no tiene kula, lo que no tiene límite, quiere decir, lo que no tiene límite. El agua no está limitada, no es densa. El universo existe dentro del vasto factor líquido. Lo que no tiene límite es nakula, nakula. El factor líquido y nombre del hermano Pándava más joven es nakula, ¿ok? Bien, el factor líquido y nombre del hermano Pándava más joven. ¿Qué hay por encima de Nakula? ¿Qué hay por encima? A ver, un momentito. Entonces, primero hemos dicho que estaba el primer chakra que tiene el nombre Sahadeva o el nombre de uno de los Pándavas. Y luego, y que en ese chakra se controla el factor sólido. Luego venimos al segundo chakra, que es el Svadhisthana chakra, y que controla el factor líquido. Entonces, este tiene el nombre de Nakula, el segundo hermano. O sea, Nakula y Sahadeva son los hermanos más jóvenes. Lo que no tiene kula, lo que no tiene límite. El universo existe dentro del vasto factor líquido. Claro, el factor líquido no tiene límite. Lo que no tiene límite es Nakula, el factor líquido y nombre del hermano Pándava más joven. ¿Qué hay por encima de Nakula? Está Tejastattva. Tejastattva significa energía universal. La Kula Kundalini se eleva allí. Arjuna, el hermano Pándava mediano, significa energía y poder. ¿Qué hay por encima de esto? Está el Vayu. Vayu Vitatattva. Vayu significa el factor aéreo. El Anahata chakra, el cuarto chakra que está en el medio del pecho, digamos entre medio de los senos, es el que controla el factor aéreo, ¿ok? También se llama Pavana. ¿Qué era Bhima? Bhima, el segundo de los hermanos Pándava, digamos, representa ese cuarto chakra, ¿ok? Bien, entonces allí se controla el factor aéreo. La Kula Kundalini se eleva aún más. ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige al Akasha Tattva, el factor etéreo, que está, digamos, es el quinto chakra, el chakra que está en la garganta. Esto representa un estado a medio camino entre la materia y la conciencia, entre la mente y el cuerpo, entre lo abstracto y la materia. Es el punto más bajo en la escala abstracta materia.
y el punto más alto en la escala materia abstracto y el punto más alto en la escala de materia abstracto. O sea, que digamos que el quinto chakra es la frontera, ¿ok? Entre, entre lo abstracto y lo perceptible, ¿ok? Dice así, es el punto más bajo en la escala abstracta materia, ¿sí? Porque uno, lo abstracto, que está más allá del quinto chakra, y la materia que está hacia más abajo del quinto chakra. Y el punto más alto en la escala materia abstracta. Un poco más arriba está la región de la mente y un poco más abajo la región de Vayutattva, que entra en la categoría de la materia. Claro, los 5 elementos, el sólido, el líquido, la energía o el fuego, lo aéreo, el aire y el éter, son los 5 factores fundamentales y son parte de la materia. El sólido es lo más burdo y el éter es lo más sutil. Cuando una persona realiza una acción burda o sutil y avanza hacia la tosquedad o la sutileza, ¿dónde se centra ese choque? En el factor etéreo. Un poco más arriba está el reino de la mente, un poco más abajo el reino de la materia. La batalla es más pronunciada en el factor etéreo porque ocupa el punto medio entre la mente arriba y la materia abajo. O sea, que al estar el factor etéreo entre la materia y lo sutil, que es o lo mental, entonces dice allí es donde está más pronunciada, digamos, la atracción hacia abajo o hacia arriba. Solo puede ascender la persona que mantiene este punto sin perturbación, de lo contrario la persona no puede ascender. Si se produce la más mínima perturbación, la persona puede caer. De allí que Yudhishthira, el quinto de los hermanos, ¿no? Yudhishthira significa que está en guerra. Aquel que se mantiene shira, inafectado, imperturbable en el momento de la batalla, que mantiene el equilibrio en la batalla, que está perfectamente preparado para el movimiento ascendente durante la práctica espiritual y nunca pierde el equilibrio en el momento álgido de la lucha, es Yudhishthira. Yudhishthira, el hermano mayor de los Pándavas. Bien. O sea, que Yudhishthira está en el punto de equilibrio, digamos, se mantiene inalterado, imperturbable en el momento de la batalla, porque está entre lo mental y lo material. ¿Y dónde se libra más la batalla? En lo material. Estos son los 5 hijos de Pandu, entendidos como los 5 factores fundamentales. Son los 5 hijos de Pandu, donde Pandu significa camino espiritual, es decir, son etapas para alcanzar Panda, la realización. Yo soy Brahma. Quiere decir que estos 5 hermanos, pasando a través de los 5 chakras, son, digamos así, el camino para alcanzar la autorrealización. Cuando llegamos al chakra séptimo, allí realizamos yo soy Brahma, pero tenemos que pasar los factores fundamentales, tenemos que traspasar la esfera de la mente y llegar a lo espiritual. Yo soy el Atma, yo soy el ser, yo soy Paramapurusha, yo soy la conciencia suprema. Establecerse en esta realización suprema a través de estos 5 factores avanzan por un lado
digamos así, los vidya sadhakas. Digamos que los sadhakas, los aspirantes espirituales que se dirigen hacia, que están dirigidos, atraídos y que hacen todo el esfuerzo para realizar, para caminar a través del sendero del bien, estos son del partido de Pandu. Quiere decir, los hombres de los 5 Pándavas, los hombres de los 5 Pándavas, mientras que por el otro lado, en el partido de Dhritarashtra, están los 100 hijos del ciego Dhritarashtra. 2 de los hijos de Dhritarashtra, uno era Duryodhana, el otro era, bueno, no recuerdo el nombre, eran, pero malísimos, malísimos, malísimos. Dice así, esta guerra ha tenido lugar desde el tiempo sin principio, cuando en esta lucha sale victorioso el partido de Pandu, o sea, los que se dirigen hacia el espiritualidad. Esto debe entenderse como una indicación de que el sadhaka, el aspirante espiritual, ha sido capaz de alcanzar la meta última de su yo individual, y el que aún no ha alcanzado este ideal aún tiene que librar la batalla, y los Kauravas son los vencedores muchas veces cada día, llevando la victoria a Dhritarashtra, como ha progresado a través de sus diversas etapas esta suprema batalla espiritual correspondiente a la vida misma de un individuo que ha durado desde la eternidad, sigue durando y durará en los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Para esclarecerlo, que esta batalla, digamos así, desde lo material hacia lo espiritual, ha durado por tiempo inmemorial, y todos tenemos que recorrer ese camino de la ignorancia hacia la luz, hacia la espiritualidad. Por eso es un simbolismo lo de los 5 chakras, pero está muy bien esclarecido, porque ¿por qué tenemos que pasar por esos 5 chakras? ¿Por qué tenemos para poder llegar a la expansión mental? La mente ciega le hace esta pregunta a Sanjaya, o sea, la sabiduría, Vivek, conciencia, le pregunta, oh Sanjaya, dime, en el campo del Dharma, en el campo del universo, para la guerra, reunidos, mi gente, mi partido, y el partido de Pandava, y el partido Pándava, ¿qué están haciendo? Dímelo, te escucharé. Este es el primer shloka de la Gita. Este es el primer shloka de la Gita. Y así se repite en muchos de estos capítulos el primer shloka de la Gita, porque así viene explicado. Entendemos nuestra misión en la vida, que nacemos, digamos, nacemos espiritualmente ciegos, y según nuestras inclinaciones y hacia dónde nos dirigimos, si a lo sutil o a lo burdo, vamos pasando por diferentes niveles para finalmente lograr la unificación con el ser cósmico. Todos tenemos que pasar a través de esto. Y esa lucha no está solamente en las batallas externas del mundo, sino que está dentro de nosotros mismos también. Bueno, a mí me encantaría, como digo siempre, que la gente haga preguntas en el chat, y lo que escriban yo lo puedo leer y lo puedo responder en otro momento, sino en este mismo. ¿Ok? Bueno, escuchen nuevamente esto para que lo puedan comprender y discernir, porque tiene mucha belleza. Y como siempre, los invito a los que gusten los sábados a la noche a formar parte de nuestro grupo de meditación online,
y nuestro grupo de estudio. Después de terminar la clase, ¿qué es lo que hacemos? La gente suele hacer preguntas y luego nos quedamos conversando. Comenzamos a las 8 de la noche y terminamos a las 12. A las 2, más o menos. Los que quieren irse antes se van antes, naturalmente. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos. Será hasta la próxima vez. Un gran abrazo a todos.